Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hay cosas buenas que no se deben dejar de hacer, sino más bien lograr alcanzar la excelencia a través de esas mismas cosas buenas. Como ya decíamos, cuando hacemos cosas buenas por una costumbre, nos estancamos en aquella costumbre y no avanzamos a la excelencia. Ciertamente es bueno, pero tiene 30 años calificado como bueno. Tiene 20 años como bueno, y todo mundo podrá decir es buena persona. Pero la gente buena se conforma con lo que es. La gente excelente no se conforma y por lo tanto no se estanca. Pero llegar a la excelencia es un asunto de fe. Es la meta de todo cristiano. Y todo tiene un proceso de menor a mayor. Aunque en el caso de Abel parece que se fue por la vía corta. Escogió lo excelente. En su primera ofrenda no empezó dando de cualquier borreguita, sino tuvo el cuidado de escoger lo mejor. Por esto dice la Biblia que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Pero las leyes naturales nos guían por un proceso. En lo físico, desde la formación de un cuerpo milimétrico hasta la altura perfecta que cada persona debe tener. En lo material, un edificio se empieza a construir desde abajo, aumentando hasta que luce la altura perfecta del proyecto. En lo espiritual sucede algo glorioso. La fe viene por el oír. La persona primero oye y luego va desarrollando fe. Hay quienes nunca oyen la palabra de Dios y dicen tener fe, pero se habla allí de una fe que no tiene nada que ver con lo divino. Alguien dice: yo tengo mucha fe en el doctor fulano. Pero en la vida espiritual, la persona oye, después empieza a desarrollar la fe. La fe lo hace agradable a Dios, pero no aceptado. Me agradas, como a quien le agrada a una persona, pero no para casarse. Es una persona muy agradable. La persona oye, empieza a desarrollar la fe, pero esto no significa que sea un hijo excelente. El apóstol Pedro luego dice: añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Para llegar a la excelencia hay que llegar a la dimensión de amor, meta que todos los cristianos debemos procurar y a lo que todos los hijos de Dios debemos llegar. Por eso el apóstol San Pablo decía: hay dones espirituales, hay ministerios, hay quienes profetizan, hay apóstoles, hay quienes interpretan lenguas, hay quienes tienen discernimiento de espíritu, dice el apóstol San Pablo. Pero yo les muestro el camino más excelente, el camino del amor. O sea, mi hermano, el Hijo de Dios excelente es una persona que ha pasado por todas las pruebas y se desarrolla en la dimensión de vida del amor. Porque Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios vive en él. Entonces, en esta tarde, la palabra de Dios nos dice cómo llegar
a esa vida de excelencia a la cual Dios nos ha llamado. Jesús siempre presentaba cosas materiales, cosas visibles, cosas concretas para explicar la vida espiritual. Y para llegar a la excelencia, Dios nos presenta por su palabra en esta tarde que debemos siempre tener presente la meta, como en todas las cosas. Si usted quiere desarrollar un negocio de determinada corriente, determinados productos, en su mente está una meta: llegar a establecer ese negocio como el patrimonio familiar. Para muchos es difícil hacer todas las cosas teniendo siempre en su mente la meta, que es el amor. La palabra de Dios dice que tengamos siempre nuestra vista puesta en Cristo Jesús. Que la vida de todo creyente, de todo cristiano, de todo hijo de Dios es hacia arriba. Que nuestra meta está puesta allá. Es el amor. Y para muchos es muy difícil amar a Dios a través de lo físico, a través de lo material o a través de lo económico. Estamos conscientes que Dios nos ama incondicionalmente y que Él nos pide que lo amemos con lo que tenemos, con lo que Él nos da. Lo que Abel hizo tuvo que haber sido porque amaba a Dios, no solamente creía en Dios. Porque reconocía el amor de Dios hacia él, de tal manera que cuando ofreció a Dios una ofrenda, lo hizo de la forma más excelente. Por lo cual la Biblia dice que vio Dios a Abel y a su ofrenda. Para muchos, la dificultad que tienen de amar a Dios produce tardanza. Tal vez ya debería de estar desarrollando un ministerio fructífero en todo el mundo, pero tardó mucho en ser bueno. Tardó mucho en empezar esa vida de gente buena. O sea que muchas personas tardan demasiado en entregar su vida a Cristo para que Dios le vaya abriendo ese camino de tal manera que pueda seguir avanzando. Ya avanzó de la fe, del creer a Dios, del ser agradable a Dios, a una vida buena. Por eso el apóstol Pedro decía: añadid a vuestra fe virtud. La virtud es lo que lo hace bueno. Muchas veces el estancamiento, la tardanza, se debe a que no podemos comunicarnos con Dios adecuadamente. Y la Biblia dice: así como oíste la palabra y empezaste a desarrollarte en fe, a la fe añádele virtud para que seas bueno. Pero si ya estás en esa dimensión de vida, entonces añade el conocimiento. Y aquí el conocimiento tiene que ver con intimidad con Dios, con cercanía. No es teoría, no es acerca de Dios, sino conocimiento de Dios. Y el conocimiento se obtiene por la comunicación, por la oración. Mi hermano, la palabra de Dios nos está diciendo cómo llegar a ser excelente hijo de Dios. ¿Cómo llegar a esa excelencia? No descuides la meta, que es el amor. Allá está el amor. Aquí estoy desarrollándome en fe. Acabo de oír palabra de Dios y la fe empieza a moverme a hacer cosas agradables a Dios. Me dice que debo ser bueno y debo añadir a mi vida virtud. Me dice que debo vivir más en cercanía con Dios y debo añadir a la virtud conocimiento. Me dice también, si estoy procurando siempre esa comunicación en una oración verdadera, entonces debo tener control aún de mis propios deseos para hacer la voluntad de Dios. Y quiero decir
Cuando se trata de añadir al conocimiento dominio propio, la gran mayoría de las personas resbala, se tropieza y cae. Diríamos que es esta dimensión de vida que muchas personas no pueden superar en la vida. Son buenos, creen en Dios, creen en su palabra, oyen la palabra de Dios, oran y oran fervientemente y tienen programas de 1, 2, 3 o más horas de oración, pero el dominio propio les echa abajo todo. Esto fue lo que hizo que Caín matara a Abel. El no dominar sus sentimientos y actuar de acuerdo a sus propios deseos es darle prioridad al alma para que el cuerpo haga lo que mi alma dicta y no tomar decisiones espirituales porque estas son divinas. Así que esto ocasiona una gran tardanza. Muchos ahí tardan demasiado y ya cuando reaccionan para servir a Dios, para desarrollar un ministerio, es en un tiempo cuando ya están muy enfermos o cuando están muy viejos. Cuando dice si yo estuviera sano, cuando dice si yo estuviera joven. Por esto a muchos se les dificulta mucho avanzar en la vida del reino de Dios y prefiere ser un cristiano religioso que ora, que lee la Biblia y que va al culto. A otros se les dificulta mucho ser persistentes, ser constantes en lo que Dios está diciendo. Es decir, aquello en lo que se requiere diligencia. Y Dios dice, en eso que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pero a muchos se les dificulta ser constantes. Solo empiezan bien las cosas, pero cuando llegan las pruebas, se detiene y deja todo empezado. El pueblo de Israel empezó bien. Tuvo la decisión de salir de la esclavitud de Egipto. Pero cuando salió, iba en el desierto con la misma mentalidad de esclavo. Seguía pensando como esclavo, inclusive pensando allá estábamos mejor. La constancia no es fácil. Por eso hay muchos proyectos empezados. Hay muchos proyectos que no se realizaron. Pero a otros se les dificulta, o a muchos se les dificulta servir a Dios estando sumiso a la voluntad de Dios, aunque sabe que la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Dios dice a través de su palabra, añadir a la paciencia piedad. ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Tienes que hacerlo bajo la soberana voluntad de Dios. Otras veces se nos dificulta aceptar como hermanos aquellas personas que no son de nuestra simpatía. Y Dios dice por su palabra, añadir a la piedad. Si ya estás sirviendo a Dios, si ya oíste, si ya empezaste esa vida agradable a Dios por medio de la fe, si ya empezaste a ser bueno por medio de las virtudes, si ya empezaste a tener intimidad con Dios a través de la comunicación que es la oración romántica, si has llegado a esa vida de servicio a Dios, ahora a esa piedad añádele el afecto fraternal. Cuando hayas llegado a esa dimensión de vida, estás a un punto de la excelencia. Hay tal vez una o más acciones que impiden que llegues a la excelencia, pero en los hijos de Dios está el poder para vencer al diablo. De tal manera que el camino a la excelencia no quede truncado. Por esto, al afecto fraternal, añádele el amor. El diablo no quiere que llegues a la meta, mi hermano, porque llegando a la meta del amor, vives en amor y Dios vive en ti. Esto significa que Dios mismo da testimonio de tu justicia. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y por esto mismo alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, de tal manera que después de que murió, todavía
se está hablando de Él, de ese desarrollo de la fe hasta una vida de excelencia. Dios mismo da testimonio de tu justicia, porque ve, como todo mundo puede ver, que tu justicia va adelante, por lo cual Dios dice: yo iré atrás de ti, protegiéndote. Porque si tu justicia va delante de ti, mi gloria será tu retaguardia. Es palabra de Dios. Y tal como sucedió con Abel, aunque murió físicamente, se sigue hablando de su fe activa. La fe que mueve montañas. Usted y yo, como Abel, también podemos. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo siempre. Y Dios quiere que le creamos por amor. Dios quiere que procuremos lo bueno por amor. Dios quiere que nos relacionemos con Él en oración por amor. No porque estamos necesitados, sino porque le amamos como Él nos ama. Dios quiere que nos abstengamos de nuestros malos deseos por amor, no por prohibiciones de la iglesia. Dios quiere que perseveremos para superar todo lo bueno que hemos emprendido. Mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios hoy nos invita también a tener una reflexión de lo que en el momento, en este presente, estamos haciendo y queremos lograr. ¿Hasta dónde quiere llegar en su ministerio? ¿Hasta dónde quiere llegar en su relación como padre, como esposo, como hijo? ¿Hasta dónde quiere llegar en sus finanzas? Debe saber, mi hermano, que en las cuestiones económicas se reflejan muchas cosas de la vida espiritual. Por esto el Señor muchas veces puso el dinero en competencia con Dios y dijo: nadie puede amar más las riquezas materiales que a Dios. Debes saber que no solamente estás cooperando económicamente para solucionar problemas del momento. Debes saber que también estás ofrendando con gratitud y diezmando con amor, y que eso no es el todo. Debe haber una meta más adelante. Mis finanzas deben llegar a sostener programas misioneros en otras naciones, en todo el mundo. Mis finanzas deben llegar a financiar programas de radio y de televisión en otras naciones. Mis finanzas deben ser de excelencia, porque de esa forma usted, mi hermano, podrá extender el reino de Dios en la tierra. Todo tiene un proceso. Se empieza en casa. La Biblia dice: somos como una luz que se pone en un lugar visible para que lo vean los que están en casa. Así alumbre vuestra luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Toda persona empieza en el lugar de origen. Jesús dijo a los discípulos: deben empezar a ser discípulos. Deben empezar predicando, anunciando el evangelio del reino, primero en Jerusalén, después en Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mi hermano, mi hermana, quiero concluir en esta tarde diciendo lo siguiente: es un reto para cada uno de nosotros. Elabore un proyecto de vida y diga: tengo una meta, la meta del amor. Lo voy a aplicar en mis finanzas, y mis hijos van a ver que mis finanzas de excelencia no solamente se conocen en lo local, sino que llegan más allá. Mi hermano, mi hermana, esta tarde es el momento para aceptar delante de Dios un gran reto. Y poniéndose de pie en esta hora y empezando una comunicación con Dios sincera,
Y como ya Dios nos lo decía a través de esta palabra, añadida la virtud, conocimiento, para que así como Abel ofreció a Dios el más excelente sacrificio, nuestros proyectos, nuestras ofrendas, nuestras cooperaciones lleguen a la meta que anhelamos y que está en el amor. Y ahora dígaselo usted, mi hermano. Y no importa que este día se le vaya el sueño pensando en un proyecto para su familia, un proyecto de amor que incluye las relaciones, las finanzas, el ministerio o los ministerios de la familia. Si no se ve usted personalmente desarrollando un ministerio en alguna parte del mundo, en otro continente, puede estar viendo sus finanzas haciendo posibles grandes cosas. Puede estar viendo a uno de sus hijos desarrollando un gran ministerio, porque no ha perdido de vista su meta del amor. Levante sus manos si puede y digámosle al Señor en esta hora: Padre, tu palabra es verdad. Hemos estado, Señor, escuchando tu palabra. ¿Cómo viste con agrado a Abel y a su ofrenda? Esto porque él se esmeró para hacer las cosas con excelencia, de tal manera que, como dice tu palabra, alcanzó testimonio de que era justo. Tú mismo diste testimonio de su justicia. Y yo quiero, Señor, como Abel, llegar a esa excelencia, y que tú, Señor, y todos tus ángeles puedan dar testimonio a todas las naciones de mi justicia. Y aun cuando esta existencia se terminara, como dice tu palabra, las obras continúan. Yo sé, Señor, en esta hora que tengo un gran reto, donde no solamente yo seré beneficiado, sino serán beneficiados especialmente mis hijos. Te bendecimos, Señor. Te honramos por tu palabra. Honra, gloria y honor para siempre, Jesús. Bendito por los siglos. Santo Señor.